Mi nuera incendió mi casa por envidia. Minutos después, mi novio millonario estacionó un Bentley en el jardín. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Me llamo Mónica y tengo 66 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que empezar de cero. Pero esa madrugada de octubre, mientras las llamas devoraban todo lo que había construido en 40 años, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El olor a humo me despertó a las 3 de la mañana. Al principio pensé que era mi vecino quemando hojas en el jardín, pero cuando abrí los ojos vi un resplandor naranja filtrándose por las cortinas de mi habitación. Mi corazón se detuvo. Las llamas ya habían alcanzado la sala de estar. ¡Fuego! ¡Fuego!, grité, pero mis gritos se perdían en el rugido del incendio. Con las piernas temblorosas, logré llegar hasta el teléfono para llamar a los bomberos. Mis manos temblaban tanto que marqué mal 2 veces antes de conseguir comunicarme. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Mi casa se está quemando. Vivo en el 1235 de Maple Street. Por favor, vengan rápido. Colgué y corrí hacia la puerta principal, pero el pasillo ya estaba bloqueado por las llamas. La única salida era por la ventana del dormitorio. A los 66 años, tuve que trepar por esa ventana como una adolescente escapándose de casa. La diferencia era que yo escapaba para salvar mi vida. Caí sobre los arbustos de rosas que había plantado el año pasado con tanto cariño. Las espinas me cortaron los brazos y las piernas, pero el dolor físico no era nada comparado con ver mi hogar convertirse en una hoguera. 40 años de recuerdos, fotos de familia, el piano que había sido de mi madre, todo estaba siendo devorado por esas llamas implacables. Los bomberos llegaron 15 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Solo podían controlar el fuego para que no se extendiera a las casas vecinas. Mi hogar se había convertido en cenizas y huesos carbonizados. Estaba sentada en la acera, envuelta en una manta que me había dado una paramédica, cuando vi llegar el auto de mi hijo Eduardo. Salió corriendo hacia mí, seguido de cerca por su esposa Rebeca. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Eduardo me abrazó con fuerza y sentí sus lágrimas mojando mi hombro. «Estoy bien, hijo. Pero la casa». Mi voz se quebró. No podía terminar la frase. Rebeca se acercó por detrás, sus ojos escaneando los restos humeantes de lo que había sido mi hogar. Por un momento, creí ver algo extraño en su expresión. No era tristeza ni compasión. Era algo que no logré descifrar en ese momento, pero que me hizo sentir incómoda. «Pobre Mónica», dijo con voz dulce, poniendo una mano en mi hombro. «Debe haber sido aterrador». Asentí, pero algo en su tono me sonó falso. Rebeca siempre había sido amable conmigo, aunque distante. En los 5 años que llevaba casada con Eduardo, nunca habíamos tenido una conversación real, de madre a nuera. Ella mantenía las distancias con educación, pero nunca con calidez genuina. «¿Cómo empezó el fuego?», preguntó Eduardo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «No lo sé», respondí honestamente. Me desperté y ya estaba todo en llamas. El jefe de bomberos se acercó a nosotros. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con el rostro serio y profesional. «Señora, lamento mucho su pérdida. Vamos a investigar las causas del incendio, pero por ahora parece haber sido un problema eléctrico. Esa casa tiene más de 50 años, ¿verdad?» 53, confirmé. La compré cuando Eduardo tenía 7 años, después de mi divorcio. Las instalaciones eléctricas de esas casas pueden ser problemáticas. Probablemente fue un cortocircuito, explicó el bombero. En unos días tendremos el reporte oficial. Rebeca asintió comprensivamente. Esas cosas pasan con las casas viejas. Es una lástima, pero al menos nadie salió lastimado. Había algo en la forma en que lo dijo, tan práctica, tan resignada, que me molestó. No qué tragedia o lo siento mucho, sino esas cosas pasan. Como si fuera algo inevitable, incluso esperado. Eduardo no notó el tono de su esposa. Estaba demasiado concentrado en mí y en la devastación que teníamos enfrente. «Mamá, no te preocupes por nada. Te vas a quedar con nosotros hasta que resolvamos esto». «Claro», añadió Rebeca rápidamente, aunque pude detectar una pequeña vacilación antes de hablar.
Nuestra casa es tu casa. Mientras los bomberos continuaban trabajando, me quedé observando los restos de mi vida anterior. La estructura de la casa seguía en pie, pero todo el interior había sido destruido. Las ventanas eran huecos negros y vacíos, como ojos ciegos mirando hacia la nada. Pensé en todas las cosas que había perdido. Las fotos de Eduardo cuando era bebé, mi vestido de novia guardado en el ático, los libros que había estado coleccionando durante décadas, las cartas de amor que me había escrito mi difunto esposo. Todo se había convertido en humo. Pero lo que más me dolía era perder la sensación de tener un hogar. A los 66 años, me sentía como una refugiada en mi propia vida. Sin casa, sin pertenencias, dependiendo de la caridad de otros, incluso si esos otros eran mi propia familia. El seguro debería cubrir la reconstrucción, murmuró Eduardo, más para sí mismo que para mí. Esperemos que sí, dijo Rebeca. Aunque estas compañías de seguro siempre buscan excusas para no pagar. Su comentario me pareció extrañamente específico. ¿Cómo sabía tanto sobre compañías de seguros? Pero estaba demasiado exhausta y conmocionada para hacer preguntas. Cuando finalmente nos subimos al auto de Eduardo para ir a su casa, miré por última vez los restos de mi hogar. El amanecer estaba empezando a iluminar el cielo, y a la luz del día, la devastación se veía aún peor. Lo que había sido mi refugio durante 4 décadas ahora era solo escombros humeantes. Rebeca se volteó desde el asiento del copiloto. No te preocupes, Mónica. Todo va a estar bien. A veces, cuando perdemos algo, el universo nos prepara para algo mejor. Sus palabras sonaron consoladoras, pero había algo en sus ojos que me hizo preguntarme si realmente creía lo que estaba diciendo. O si sabía algo que yo no sabía. Mientras nos alejábamos de Maple Street, no tenía idea de que mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca hubiera imaginado posible. Los siguientes 3 días en casa de Eduardo y Rebeca fueron los más largos de mi vida. No era que me trataran mal, todo lo contrario. Eduardo se desvivía por hacerme sentir cómoda, y Rebeca mantenía su cortesía habitual. Pero yo me sentía como una intrusa en su matrimonio, una carga que habían tenido que asumir por obligación familiar. La habitación de huéspedes era pequeña y estaba llena de cajas con cosas que nunca habían desempacado desde su última mudanza. Dormía en una cama individual que crujía cada vez que me movía, y por las mañanas escuchaba las conversaciones tensas entre Eduardo y Rebeca en la cocina. No puede quedarse aquí para siempre, susurraba Rebeca. Es mi madre, Rebeca. Perdió todo. ¿Qué se supone que haga? No digo que la eches a la calle. Solo que necesitamos encontrar una solución permanente. Sus voces se apagaban cuando yo bajaba las escaleras, y ambos me recibían con sonrisas forzadas y un buenos días, Mónica demasiado alegre. El seguro había enviado un investigador que confirmó la versión del jefe de bomberos, cortocircuito en el sistema eléctrico. Irían a pagarme $50,000 por la casa y otros $15,000 por los contenidos, pero eso no alcanzaba ni remotamente para comprar algo comparable en el mercado actual. Con mi pensión de $1,200 mensuales, mis opciones eran limitadas. Podrías buscar un apartamento pequeño, sugirió Rebeca durante el desayuno del 4.º día. Algo práctico, fácil de mantener. A tu edad, una casa grande es mucho trabajo. A mi edad, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Como si a los 66 años ya no tuviera derecho a soñar con algo más que lo básico. Eduardo le lanzó una mirada de advertencia a su esposa. Mamá puede tomarse el tiempo que necesite para decidir. Pero yo sabía que Rebeca tenía razón en una cosa, no podía quedarme allí indefinidamente. Necesitaba encontrar mi propio espacio, reconstruir mi vida de alguna manera. El problema era que no sabía por dónde empezar. Ese jueves por la tarde, decidí volver a ver los restos de mi casa. Necesitaba enfrentar la realidad, tal vez buscar entre los escombros algo que hubiera sobrevivido al fuego. Eduardo estaba en el trabajo y Rebeca había ido de compras, así que tomé el autobús hasta Maple Street. El sitio se veía aún peor a la luz del día. Los bomberos habían demolido las partes de la estructura que presentaban peligro de colapso, dejando solo las paredes exteriores de ladrillo y montañas de escombros carbonizados. El olor a humo todavía impregnaba el aire. Me quedé parada en la acera, tratando de procesar la magnitud de lo que había perdido. No era solo una casa,
Era el lugar donde había criado a Eduardo después del divorcio, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había llorado la muerte de mi madre, donde había soñado con envejecer rodeada de nietos que Eduardo y Rebeca parecían decididos a no darme. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché el auto acercándose hasta que se detuvo justo frente a mí. Levanté la vista y vi un Bentley negro, inmaculado, que parecía completamente fuera de lugar en mi modesta calle de casas de clase media. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre que calculo tendría unos 52 años. Alto, con cabello gris plateado perfectamente peinado, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, azules, amables, con esa expresión de genuina preocupación que no había visto en días. Disculpe, dijo acercándose con pasos seguros pero respetuosos. ¿Es usted la señora que vivía aquí? Asentí, sin encontrar palabras. Me preguntaba qué hacía un hombre como él en mi vecindario. Me llamo Javier Mendoza, dijo extendiéndome la mano. Vivo a 2 cuadras de aquí, en ELM Street. Escuché sobre el incendio y quería expresarle mis condolencias. Debe ser devastador perder su hogar de esta manera. Su apretón de manos era firme pero gentil, y su voz tenía una calidez que no había escuchado desde la noche del incendio. Mónica García, respondí. Y sí, ha sido difícil. ¿Tiene familia? ¿Algún lugar donde quedarse? Estoy con mi hijo y su esposa por ahora, expliqué, sintiendo la necesidad de justificar mi situación. Hasta que pueda encontrar algo permanente. Javier frunció el ceño, como si estuviera evaluando algo en su mente. Perdone mi atrevimiento, señora García, ¿pero ha considerado todas sus opciones? A veces, cuando pasamos por tragedias como esta, tomamos las primeras soluciones que aparecen sin explorar otras posibilidades. No tengo muchas opciones, admití. El seguro pagará $65,000 en total, y con eso no se puede comprar gran cosa hoy en día. ¿Ha hablado con un buen agente de bienes raíces? Alguien que pueda ayudarla a maximizar ese dinero. Negué con la cabeza. La verdad era que me sentía tan abrumada por todo que no había pensado más allá de las sugerencias inmediatas de Eduardo y Rebeca. Tengo una propuesta, dijo Javier, y algo en su tono hizo que prestara atención completa. Resulta que soy desarrollador inmobiliario. Acabo de completar un proyecto de condominios de lujo para adultos mayores a unas 20 millas de aquí. Unidades hermosas, con todas las comodidades, diseñadas específicamente para personas que quieren independencia pero también seguridad y comunidad. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Debe ser muy caro, murmuré. Normalmente sí. Pero tengo una unidad que no se ha vendido porque tiene una vista al estacionamiento en lugar de al lago. Está perfectamente bien por dentro, pero la vista afecta el precio. Podría ofrecérsela por $60,000, y le daría términos de financiamiento muy flexibles para el resto. Mi corazón se aceleró. $60,000 por un condominio en un desarrollo de lujo? Sonaba imposible. ¿Por qué haría eso por alguien que acaba de conocer? Pregunté, mi pragmatismo natural haciéndome sospechar. Javier sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en días. Porque he pasado por algo similar. Hace 10 años perdí a mi esposa en un accidente automovilístico. De un día para otro, mi vida cambió completamente. La gente me ayudó cuando más lo necesitaba, y ahora que estoy en posición de ayudar a otros, me gusta hacerlo. Había algo en su manera de hablar, en la sinceridad de sus ojos, que me hizo creerle. Pero también había algo que me advirtió que esto era demasiado conveniente, demasiado perfecto. Me gustaría ver la unidad, dije finalmente. Por supuesto. ¿Tiene tiempo ahora? Podríamos ir juntos. Miré los restos de mi casa una vez más, luego volví a mirar a Javier. ¿Qué tenía que perder? Está bien. Mientras caminábamos hacia su Bentley, no pude evitar sentir que mi vida estaba tomando un rumbo completamente inesperado. Este extraño elegante y generoso había aparecido como un ángel guardián justo cuando más lo necesitaba. Lo que no sabía era que a unas cuadras de distancia, Rebeca García acababa de regresar a casa y había visto el Bentley negro estacionado frente a los restos de mi casa. Y que al ver a Javier Mendoza, su rostro se había puesto pálido como las calorías. El condominio era más hermoso de lo que había imaginado.
Mientras Javier me guiaba por la unidad de 2 habitaciones, me sentía como si estuviera soñando. Pisos de madera noble, cocina con electrodomésticos de acero inoxidable, una terraza con vista al estacionamiento que, honestamente, no me molestaba para nada. Después de perder todo, tener un lugar propio otra vez parecía un milagro. La comunidad tiene gimnasio, biblioteca, salón de eventos y servicio de transporte para compras, explicaba Javier mientras recorríamos el lugar. Y hay seguridad las 24 horas. Es perfecto, susurré, tocando con reverencia el mármol de la cocina. Pero sigue pareciéndome demasiado bueno para ser verdad. Javier se detuvo cerca de la ventana, sus manos en los bolsillos. Señora García. Mónica. ¿Puedo preguntarle algo personal? Asentí, curiosa por el cambio en su tono. Su nuera. ¿Cómo se llama? La pregunta me tomó por sorpresa. Rebeca. Rebeca García. Antes Rebeca Morales. ¿Por qué? Vi algo cruzar por el rostro de Javier, una sombra que no pude interpretar. Se quedó callado por un momento largo, mirando hacia el estacionamiento. Es una coincidencia interesante, murmuró finalmente. ¿Qué tipo de coincidencia? Javier se volteó hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de nostalgia y algo que parecía dolor. Hace 8 años, estuve comprometido con una mujer llamada Rebeca Morales. El día de nuestra boda, ella desapareció. Dejó una carta diciendo que había encontrado a alguien más, alguien que le ofrecía la estabilidad que yo no podía darle. Mi corazón se detuvo. ¿Rebeca Morales? ¿Estás seguro? Cabello castaño, ojos verdes, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda por una caída cuando era niña. Cada detalle coincidía. Dios mío, susurré. Es ella. Es mi nuera. Javier cerró los ojos, como si estuviera procesando una información que ya sospechaba pero esperaba estar equivocado. Entonces Eduardo es el hombre por quien me dejó. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. La actitud distante de Rebeca conmigo, su prisa por que encontrara mi propio lugar, su conocimiento específico sobre compañías de seguros. Y algo más que no podía precisar, pero que había estado molestándome desde la noche del incendio. No entiendo, dije, aunque una parte de mí empezaba a entender demasiado bien. ¿Qué significa esto? ¿Es por eso que me estás ayudando? Javier negó con la cabeza inmediatamente. No, Mónica. Mi oferta es genuina, sin importar quién sea su nuera. Pero ahora que sé quién es, debo ser honesto contigo sobre algo más. Se sentó en el sofá que venía incluido con la unidad y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Rebeca no me dejó solo por estabilidad. Me dejó porque estaba embarazada de Eduardo. Se enteró una semana antes de nuestra boda. Aparentemente, habían tenido una aventura mientras nosotros estábamos comprometidos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eduardo nunca me dijo que tuvieran un hijo. Porque perdió el bebé 2 meses después de la boda. Rebeca me buscó entonces, llorando, diciendo que había cometido un error terrible. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba casada con Eduardo, y yo no podía perdonar la traición. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Javier continuó. Después de eso, me sumergí completamente en el trabajo. Construí mi empresa desde cero, trabajando 18 horas al día para no pensar en lo que había perdido. Nunca volví a casarme, nunca volví a confiar en nadie de la misma manera. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. ¿Cómo te sientes al saber que ella está tan cerca? Honestamente, no lo sé. Durante años la odié. Luego traté de olvidarla. ¿Y ahora? Se encogió de hombros. Ahora solo siento una especie de curiosidad distante, como si fuera la protagonista de una novela que leí hace mucho tiempo. Pero yo veía algo más en sus ojos. Había dolor allí, sí, pero también algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y eso me preocupaba. Javier, dije cuidadosamente, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. Tu oferta por este condominio, tu aparición en mi calle hoy, es parte de algún plan para acercarte a Rebeca otra vez. La pregunta lo tomó por sorpresa. Se enderezó, claramente ofendido.
Por supuesto que no. Mónica, te doy mi palabra de honor de que no sabía que tu nuera era mi exprometida hasta que me dijiste su nombre. Y mi oferta para el condominio viene del corazón, sin segundas intenciones. Le creí. Había algo en su manera de hablar que me convenció de su sinceridad. Pero también sabía que el destino a veces juega cartas muy complicadas. Está bien, dije finalmente. Acepto tu oferta. Pero con una condición. ¿Cuál? Que mantengamos este arreglo entre nosotros por ahora. No quiero que Eduardo o Rebeca sepan sobre tu conexión pasada hasta que yo decida cómo manejar esta situación. Javier asintió. Me parece razonable. Pero Mónica, tarde o temprano van a descubrir quién soy. Este es un pueblo pequeño, y yo soy bastante conocido en la comunidad de bienes raíces. Tenía razón, por supuesto. Pero necesitaba tiempo para procesar esta información, para entender qué significaba todo esto y cómo podría afectar a mi familia. Mientras firmábamos los papeles preliminares en la oficina de ventas del desarrollo, no pude evitar observar a Javier más de cerca. Era atractivo de una manera madura y distinguida, claramente exitoso, obviamente gentil y generoso. ¿Cómo había podido Rebeca dejarlo por Eduardo? No es que no ame a mi hijo, pero Eduardo nunca había sido particularmente ambicioso o romántico. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, ganaba un salario decente pero no extraordinario, y su idea de una noche romántica era llevar a Rebeca a Olive Garden con un cupón de descuento. ¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo Javier mientras esperábamos que la secretaria preparara los contratos. Por supuesto. ¿Cómo es Rebeca ahora? ¿Como nuera? ¿Como esposa de Eduardo? La pregunta me hizo reflexionar. Distante, dije finalmente. Siempre correcta, siempre educada, pero nunca cálida. Eduardo la adora, pero yo siempre he tenido la sensación de que ella se casó con él por conveniencia más que por amor. Javier asintió lentamente. Eso suena como la Rebeca que conocí. Siempre calculando, siempre buscando el camino más seguro. ¿La amabas mucho? Creía que sí. Pero ahora me pregunto si lo que amaba era la idea de ella, la mujer que pensé que era, no la mujer que realmente es. Cuando terminamos con el papeleo, ya era tarde. Javier se ofreció a llevarme de vuelta a casa de Eduardo, pero yo preferí tomar un taxi. Necesitaba tiempo para pensar, para planear cómo manejar esta situación explosiva. Durante el viaje de regreso, mi mente no podía dejar de dar vueltas. ¿Qué pensaría Eduardo si supiera que su madre estaba haciendo negocios con el exprometido de su esposa? ¿Cómo reaccionaría Rebeca al saber que Javier había vuelto a aparecer en su vida, aunque fuera indirectamente? Y lo más perturbador de todo, ¿había sido realmente una coincidencia que Javier apareciera en mi calle justo cuando más necesitaba ayuda? ¿O el destino estaba jugando un juego mucho más complicado del que cualquiera de nosotros podía imaginar? Cuando llegué a casa de Eduardo, las luces estaban encendidas y pude escuchar voces en la cocina. Pero cuando abrí la puerta, la conversación se detuvo abruptamente. Eduardo y Rebeca estaban sentados a la mesa de la cocina, y ambos me miraron con expresiones que no pude descifrar. «Hola, mamá», dijo Eduardo, pero su voz sonaba tensa. «¿Dónde estuviste?» Rebeca dice que vio un auto muy caro estacionado frente a los restos de tu casa. Mi corazón se aceleró. Miré a Rebeca, que me observaba con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Fui a ver la casa una vez más, dije, manteniendo mi voz neutra. Y conocí a un vecino que se ofreció a ayudarme con algunas opciones de vivienda. ¿Qué tipo de vecino maneja un Bentley?, preguntó Rebeca, y había algo afilado en su voz que no había escuchado antes. Era el momento de la verdad. Podía mentir, inventar alguna historia, o podía empezar a revelar la verdad poco a poco. Decidí por un término medio. Es un desarrollador inmobiliario, dije. Me mostró un condominio que podría estar dentro de mi presupuesto. Eduardo se relajó visiblemente. Eso es genial, mamá. ¿Te gustó? Mucho. Creo que voy a comprarlo. Es una coincidencia interesante, murmuró finalmente. ¿Qué tipo de coincidencia? Javier se volteó hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de nostalgia y algo que parecía dolor. Hace 8 años, estuve comprometido con una mujer llamada Rebeca Morales. El día de nuestra boda, ella desapareció.
Dejó una carta diciendo que había encontrado a alguien más, alguien que le ofrecía la estabilidad que yo no podía darle. Mi corazón se detuvo. ¿Rebeca Morales? ¿Estás seguro? Cabello castaño, ojos verdes, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda por una caída cuando era niña. Cada detalle coincidía. Dios mío, susurré. Es ella. Es mi nuera. Javier cerró los ojos, como si estuviera procesando una información que ya sospechaba pero esperaba estar equivocado. Entonces Eduardo es el hombre por quien me dejó. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. La actitud distante de Rebeca conmigo, su prisa porque encontrara mi propio lugar, su conocimiento específico sobre compañías de seguros. Y algo más que no podía precisar, pero que había estado molestándome desde la noche del incendio. No entiendo, dije, aunque una parte de mí empezaba a entender demasiado bien. ¿Qué significa esto? ¿Es por eso que me estás ayudando? Javier negó con la cabeza inmediatamente. No, Mónica. Mi oferta es genuina, sin importar quién sea su nuera. Pero ahora que sé quién es, debo ser honesto contigo sobre algo más. Se sentó en el sofá que venía incluido con la unidad y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Rebeca no me dejó solo por estabilidad. Me dejó porque estaba embarazada de Eduardo. Se enteró una semana antes de nuestra boda. Aparentemente, habían tenido una aventura mientras nosotros estábamos comprometidos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eduardo nunca me dijo que tuvieran un hijo. Porque perdió el bebé 2 meses después de la boda. Rebeca me buscó entonces, llorando, diciendo que había cometido un error terrible. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba casada con Eduardo, y yo no podía perdonar la traición. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Javier continuó. Después de eso, me sumergí completamente en el trabajo. Construí mi empresa desde cero, trabajando 18 horas al día para no pensar en lo que había perdido. Nunca volví a casarme, nunca volví a confiar en nadie de la misma manera. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. ¿Cómo te sientes al saber que ella está tan cerca? Honestamente, no lo sé. Durante años la odié. Luego traté de olvidarla. ¿Y ahora? Se encogió de hombros. Ahora solo siento una especie de curiosidad distante. Como si fuera la protagonista de una novela que leí hace mucho tiempo. Pero yo veía algo más en sus ojos. Había dolor allí, sí, pero también algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y eso me preocupaba. Javier, dije cuidadosamente, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. Tu oferta por este condominio, tu aparición en mi calle hoy, ¿es parte de algún plan para acercarte a Rebeca otra vez? La pregunta lo tomó por sorpresa. Se enderezó, claramente ofendido. Por supuesto que no. Mónica, te doy mi palabra de honor de que no sabía que tu nuera era mi exprometida hasta que me dijiste su nombre. Y mi oferta para el condominio viene del corazón, sin segundas intenciones. Le creí. Había algo en su manera de hablar que me convenció de su sinceridad. Pero también sabía que el destino a veces juega cartas muy complicadas. Está bien, dije finalmente. Acepto tu oferta. Pero con una condición. ¿Cuál? Que mantengamos este arreglo entre nosotros por ahora. No quiero que Eduardo o Rebeca sepan sobre tu conexión pasada hasta que yo decida cómo manejar esta situación. Javier asintió. Me parece razonable. Pero Mónica, tarde o temprano van a descubrir quién soy. Este es un pueblo pequeño, y yo soy bastante conocido en la comunidad de bienes raíces. Tenía razón, por supuesto. Pero necesitaba tiempo para procesar esta información, para entender qué significaba todo esto y cómo podría afectar a mi familia. Mientras firmábamos los papeles preliminares en la oficina de ventas del desarrollo, no pude evitar observar a Javier más de cerca. Era atractivo de una manera madura y distinguida, claramente exitoso, obviamente gentil y generoso. ¿Cómo había podido Rebeca dejarlo por Eduardo? No es que no ame a mi hijo, pero Eduardo nunca había sido particularmente ambicioso o romántico. Trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes, ganaba un salario decente pero no extraordinario,
y su idea de una noche romántica era llevar a Rebecca a Olive Garden con un cupón de descuento. ¿Puedo preguntarte algo ahora?, dijo Javier mientras esperábamos que la secretaria preparara los contratos. Por supuesto. ¿Cómo es Rebecca ahora? ¿Como nuera? ¿Como esposa de Eduardo? La pregunta me hizo reflexionar. Distante, dije finalmente. Siempre correcta, siempre educada, pero nunca cálida. Eduardo la adora, pero yo siempre he tenido la sensación de que ella se casó con él por conveniencia más que por amor. Javier asintió lentamente. Eso suena como la Rebecca que conocí. Siempre calculando, siempre buscando el camino más seguro. ¿La amabas mucho? Creía que sí. Pero ahora me pregunto si lo que amaba era la idea de ella, la mujer que pensé que era, no la mujer que realmente es. Cuando terminamos con el papeleo, ya era tarde. Javier se ofreció a llevarme de vuelta a casa de Eduardo, pero yo preferí tomar un taxi. Necesitaba tiempo para pensar, para planear cómo manejar esta situación explosiva. Durante el viaje de regreso, mi mente no podía dejar de dar vueltas. ¿Qué pensaría Eduardo si supiera que su madre estaba haciendo negocios con el exprometido de su esposa? ¿Cómo reaccionaría Rebecca al saber que Javier había vuelto a aparecer en su vida, aunque fuera indirectamente? Y lo más perturbador de todo, ¿había sido realmente una coincidencia que Javier apareciera en mi calle justo cuando más necesitaba ayuda? ¿O el destino estaba jugando un juego mucho más complicado del que cualquiera de nosotros podía imaginar? Cuando llegué a casa de Eduardo, las luces estaban encendidas y pude escuchar voces en la cocina. Pero cuando abrí la puerta, la conversación se detuvo abruptamente. Eduardo y Rebecca estaban sentados a la mesa de la cocina, y ambos me miraron con expresiones que no pude descifrar. «Hola, mamá», dijo Eduardo, pero su voz sonaba tensa. «¿Dónde estuviste? Rebecca dice que vio un auto muy caro estacionado frente a los restos de tu casa». Mi corazón se aceleró. Miré a Rebecca, que me observaba con una intensidad que me hizo sentir incómoda. «Fui a ver la casa una vez más», dije, manteniendo mi voz neutra. «Y conocí a un vecino que se ofreció a ayudarme con algunas opciones de vivienda». «¿Qué tipo de vecino maneja un Bentley?», preguntó Rebecca, y había algo afilado en su voz que no había escuchado antes. Era el momento de la verdad. Podía mentir, inventar alguna historia, o podía empezar a revelar la verdad poco a poco. Decidí por un término medio. «Es un desarrollador inmobiliario», dije. Me mostró un condominio que podría estar dentro de mi presupuesto. Eduardo se relajó visiblemente. «Eso es genial, mamá. ¿Te gustó?» «Mucho. Creo que voy a comprarlo». Pero Rebecca no se veía aliviada para nada. De hecho, se veía más tensa que antes. «¿Cómo se llama ese desarrollador?», preguntó. Aquí estaba el momento que había estado temiendo. Podía seguir mintiendo, pero las mentiras tienen una manera de complicarse. Y algo me decía que Rebecca ya sospechaba la respuesta. «Javier Mendoza», dije, observando cuidadosamente su reacción. El color desapareció completamente del rostro de Rebecca. Su taza de café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, derramando líquido caliente por todas partes. «Rebecca». Eduardo saltó para ayudarla. «¿Estás bien?». Pero Rebecca no respondió. Me miraba fijamente, sus ojos verdes llenos de algo que parecía pánico puro. Y en ese momento, supe que mi vida pacífica acababa de complicarse de maneras que nunca había imaginado. El silencio que siguió al sonido de la taza rompiéndose fue ensordecedor. Eduardo se agachó a recoger los pedazos de cerámica, ajeno a la tensión que había explotado entre Rebecca y yo. Pero yo podía ver perfectamente lo que estaba pasando en los ojos de mi nuera: pánico, cálculo, y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. «Javier Mendoza», murmuró finalmente, como si estuviera probando el sabor de esas palabras en su boca. «¿Lo conoces?», preguntó Eduardo desde el suelo, todavía recogiendo pedazos. «No», dijo Rebecca demasiado rápido, demasiado fuerte. «Solo me sorprende que alguien tan exitoso se interese en ayudar a una extraña». Pero yo sabía que estaba mintiendo, y ella sabía que yo lo sabía. Se estableció entre nosotras una comprensión silenciosa. Ambas teníamos información que la otra no quería que se revelara. «Bueno, hay gente buena en el mundo», dijo Eduardo, tirando los pedazos a la basura.
Me da mucho gusto que hayas encontrado una solución, mamá. Durante los siguientes días, la atmósfera en la casa cambió completamente. Rebeca, que antes había sido distante pero educada, ahora me observaba constantemente. Era sutil, pero yo podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, analizando cada palabra que decía. Y comenzaron las preguntas. Mónica, ¿estás segura de que este condominio es una buena idea? Preguntó durante el desayuno del viernes. Quiero decir, mudarte tan lejos de Eduardo. Solo son 20 millas, respondí tranquilamente. Pero a tu edad, sin auto, podrías sentirte muy aislada. Eduardo levantó la vista de su periódico. Rebeca tiene razón, mamá. Tal vez deberías considerar algo más cerca. El lugar tiene transporte, insistí. Y necesito mi independencia. Independencia está bien, continuó Rebeca con esa voz dulce que estaba empezando a odiar. ¿Pero no te parece extraño que este hombre te ofrezca un precio tan bajo? Los estafadores a menudo se aprovechan de personas mayores en situaciones vulnerables. Ahí estaba. No podía acusarme directamente de estar siendo ingenua, pero podía plantar semillas de duda en Eduardo. Era inteligente, tenía que reconocerlo. He revisado todos los papeles, dije firmemente. Todo está en orden. Con un abogado, presionó Rebeca. Eso no es necesario para... Claro que es necesario, interrumpió Eduardo, ahora completamente alerta. Mamá, no puedes hacer una compra tan importante sin representación legal. Rebeca sonrió, pero no llegó a sus ojos. Solo queremos protegerte. Esa tarde, mientras Eduardo estaba en el trabajo, Rebeca y yo finalmente tuvimos la conversación que ambas habíamos estado evitando. Ella entró a la sala donde yo estaba leyendo, cerró la puerta tras de sí, y se sentó frente a mí con los brazos cruzados. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Sí, creo que sí. ¿Qué te dijo exactamente Javier sobre mí? Me dijo que estuvieron comprometidos hace 8 años. Que lo dejaste el día de la boda por Eduardo. Rebeca palideció, pero mantuvo la compostura. Esa no es toda la historia. Estoy escuchando. Javier es, obsesivo, controlador. Cuando traté de terminar nuestra relación de manera civilizada, él no podía aceptarlo. Me acosó durante meses. Tuve que cambiar de número telefónico 3 veces. Era una historia convincente, y por un momento me hizo dudar. Pero había algo en la manera en que Rebeca la contaba, demasiado ensayada, demasiado perfecta. ¿Y Eduardo sabe esto? Por supuesto que no. ¿Para qué preocuparlo con el pasado? Pero Mónica, si Javier está cerca otra vez, si está usando tu situación para acercarse a mí. ¿Crees que planeó el incendio de mi casa? La pregunta salió más sarcástica de lo que pretendía. Por supuesto que no. Rebeca se enderezó, genuinamente ofendida. Pero los hombres como Javier no creen en las coincidencias. Si se enteró de que tú eres mi suegra. ¿Cómo se habría enterado? Rebeca se quedó callada por un momento. No lo sé, pero es un hombre poderoso, con recursos. Si quería encontrarme. ¿Por qué esperaría 8 años? No lo sé. La voz de Rebeca se alzó por primera vez, mostrando grietas en su fachada controlada. Solo sé que no es coincidencia que apareciera justo cuando tu casa se quemó. Era mi turno de quedarme callada, porque había algo en lo que Rebeca decía que resonaba con mis propias dudas. ¿Era realmente una coincidencia que Javier hubiera aparecido exactamente cuando más lo necesitaba? Mónica, continuó Rebeca, su voz volviendo a ese tono suave y manipulador, solo te pido que tengas cuidado. No dejes que use tu vulnerabilidad para llegar a mí. Eduardo y yo tenemos un matrimonio sólido, y no quiero que este fantasma del pasado lo arruine. ¿Qué propones que haga? Rompe el trato con él. Busca otro lugar. Eduardo y yo podemos ayudarte a encontrar algo apropiado. Algo apropiado. Algo dentro de tu presupuesto real, sin favores de extraños con motivos ocultos. Esa noche, después de que Eduardo llegara del trabajo, Rebeca orquestó su movimiento maestro. Durante la cena, mencionó casualmente que había estado investigando sobre Javier Mendoza. ¿Investigando?, preguntó Eduardo. Solo quería asegurarme de que fuera legítimo.
Después de todo, es mi suegra. ¿Y qué encontraste? Bueno, es definitivamente exitoso. Pero también encontré algunas reseñas en línea de antiguos socios comerciales que dicen que puede ser agresivo en los negocios. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de agresivo? Ya sabes, demandas, tácticas de presión, ese tipo de cosas. Nada ilegal, pero... Rebeca se encogió de hombros de manera elocuente. Mamá, Eduardo se volteó hacia mí. Tal vez deberías reconsiderar esto. Las reseñas en Internet no siempre son confiables, dije, aunque podía sentir mi resolución flaqueando. ¿Pero por qué correr el riesgo?, insistió Rebeca. Especialmente cuando hay opciones más seguras disponibles. Eduardo asintió. Rebeca tiene razón. No vale la pena el riesgo. ¿Qué opciones más seguras?, pregunté. Rebeca sonrió. Y por primera vez en días, parecía genuinamente complacida. He estado haciendo algunas llamadas. Hay un complejo de apartamentos para personas mayores a solo 10 minutos de aquí. Los apartamentos de una habitación empiezan en $500 al mes, servicios incluidos. $500. Mi pensión de $1,200 mensuales podría manejarlo, pero apenas me quedaría dinero para otras cosas. Es perfecto, dijo Eduardo, claramente aliviado. Cerca de nosotros, asequible, sin complicaciones. Pero yo sabía lo que realmente era. Una jaula dorada donde Rebeca podría mantenerme controlada y dependiente. Un lugar donde nunca tendría verdadera independencia, donde siempre sería la suegra mayor que necesita ayuda. Voy a pensarlo, dije finalmente. ¿Qué hay que pensar? Eduardo se veía confundido. Es la opción obvia. Eduardo, dijo Rebeca suavemente, poniendo una mano en su brazo, tu madre ha pasado por mucho trauma. A veces, después de una crisis, las personas toman decisiones impulsivas. Dale tiempo para que procese todo. Era brillante. Tenía que reconocerlo. Me hacía ver como si estuviera emocionalmente comprometida, incapaz de tomar decisiones racionales. Y a Eduardo, como el hijo preocupado tratando de proteger a su madre vulnerable. Esa noche, acostada en la cama individual que crujía, tomé una decisión. No iba a dejar que Rebeca me manipulara para renunciar a mi oportunidad de verdadera independencia. No iba a terminar en un apartamento de $500, contando centavos y dependiendo de la caridad de una nuera que claramente quería controlarme. Pero también sabía que necesitaba ser más cuidadosa. Si Rebeca estaba dispuesta a mentir sobre las reseñas en línea de Javier, ¿qué más estaría dispuesta a hacer para salirse con la suya? Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en el trabajo, llamé a Javier desde mi teléfono celular. Necesitaba advertirle sobre lo que Rebeca estaba diciendo, pero también necesitaba hacerle algunas preguntas difíciles. Mónica, su voz sonaba complacida al escucharme. ¿Cómo está progresando el papeleo? Javier, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto. Es realmente una coincidencia que me encontraras ese día. Hubo una pausa larga. Muy larga. Javier. Mónica, creo que deberíamos tener esta conversación en persona. Puedes encontrarte conmigo esta tarde. Y ahí estaba mi respuesta. No era una coincidencia. De alguna manera, Javier había planeado nuestro encuentro. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y qué más no me había dicho? Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos personas que no estaban siendo completamente honestas conmigo. Rebeca, con sus medias verdades y manipulaciones, y Javier, con sus omisiones convenientes. Pero también sabía algo más. Sea cual fuera el juego que estaban jugando, yo no iba a ser un peón pasivo. Era hora de tomar control de mi propia vida, sin importar lo que eso significara. A los 66 años, estaba a punto de aprender que a veces la única manera de ganar es cambiar las reglas del juego. Nos encontramos en una cafetería pequeña y discreta a las afueras del pueblo, lejos de cualquier lugar donde Eduardo o Rebeca pudieran vernos. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café esperando. Se veía diferente, más tenso, como si finalmente hubiera llegado el momento de enfrentar algo que había estado evitando. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él.
Antes de que digas cualquier cosa, empecé. Necesito que sepas que Rebeca me ha estado llenando la cabeza con historias sobre ti. Dice que eres obsesivo, controlador, que la acosaste después de que terminaran. Javier exhaló lentamente, frotándose las sienes. Supuse que diría algo así. Es verdad. Algunos elementos sí. Otros son interpretaciones creativas de la realidad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules encontrando los míos. Mónica, cuando Rebeca me dejó, me volví loco. No literalmente, pero sí obsesivo. Contraté a un investigador privado para que la siguiera. Quería entender por qué había escogido a Eduardo sobre mí. Mi estómago se hundió. ¿La seguiste? Al principio, sí. Durante los primeros meses. Quería saber si era feliz, si había valido la pena destruir nuestro compromiso. Javier tomó un sorbo de su café, claramente incómodo. Fue patético y vergonzoso, pero no era acoso. Nunca me acerqué a ella directamente, nunca la contacté. Pero a través del investigador me enteré de muchas cosas. Como que perdió el bebé que supuestamente era de Eduardo. Supuestamente. Mónica, el bebé era mío. Las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Estás seguro? Las fechas no cuadran para Eduardo. Rebeca y yo estuvimos juntos 3 semanas antes de que ella conociera a tu hijo. Cuando nació el bebé, cuando murió a los 2 meses, tenía mi grupo sanguíneo, mis ojos azules, mi tipo de cabello. Dios mío. Me recosté en la silla, tratando de procesar esta información. Eduardo sabía. No creo. Rebeca es muy buena mintiendo. Pero yo sabía, y eso me destruyó. No solo había perdido a la mujer que amaba, había perdido a mi hijo también. Un hijo que ni siquiera sabía que existía hasta que ya estaba muerto. Ahora entendía el dolor en los ojos de Javier, la manera en que hablaba de Rebeca con esa mezcla de amor y resentimiento. Es por eso que nunca te casaste. Parcialmente. Pero también porque después de Rebeca, nunca pude confiar completamente en nadie más. Siempre estaba esperando la traición, la mentira, el momento en que me dijeran que todo había sido una ilusión. Entonces no fue coincidencia que aparecieras en mi calle. Javier negó con la cabeza. He estado siguiendo las vidas de Eduardo y Rebeca desde lejos durante todos estos años. No obsesivamente, pero necesitaba saber cómo les iba. Si eran felices. Si había valido la pena. Y Eduardo parece contento, pero Rebeca. Javier hizo una pausa. Rebeca siempre ha parecido inquieta. Como si estuviera esperando algo mejor, algo más. ¿Cómo te enteraste del incendio? Tengo contactos en el departamento de bomberos por mi trabajo de construcción. Cuando vi el reporte con el apellido García en esa dirección, investigué. Me di cuenta de que eras la suegra de Rebeca. Se inclinó hacia adelante. Y sí, aproveché la oportunidad para conocerte. Pero mi oferta por el condominio es genuina, Mónica. No tiene nada que ver con Rebeca. ¿Estás seguro? Porque desde mi perspectiva, parece que estás usando mi tragedia para acercarte a ella otra vez. Acercarme a ella. Javier se veía genuinamente sorprendido. Mónica, lo último que quiero es volver a estar cerca de Rebeca. Esa mujer me quitó todo. Mi amor, mi fe en el matrimonio, mi hijo. Si hay algo que he aprendido en estos 8 años es que algunas heridas nunca sanan, pero puedes aprender a vivir con ellas. Entonces, ¿por qué arriesgarte a este contacto? Porque. Javier se detuvo, luchando con las palabras. Porque cuando te conocí, cuando vi tu fuerza y tu dignidad después de perder todo, me recordaste que hay gente buena en el mundo. Gente que merece ayuda sin motivos ocultos. Quería creerle, pero había aprendido a ser cautelosa. Javier, necesito saber todo. Si vamos a hacer negocios juntos, si voy a confiar en ti, no puede haber más sorpresas. Tienes razón. Javier sacó su teléfono celular. Hay algo más que necesitas ver. Deslizó el teléfono hacia mí. En la pantalla había un video de vigilancia, en blanco y negro, fechado en la noche de mi incendio. Al principio no podía distinguir qué estaba viendo,
pero entonces Javier señaló una figura pequeña en la esquina de la pantalla. Esta es la cámara de seguridad de mi casa. Tengo vista directa a la parte trasera de tu propiedad desde mi patio trasero. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar la imagen granulada. ¿Qué estoy viendo? Mira más de cerca. Ahí, junto al árbol grande. Y entonces lo vi. Una figura oscura, claramente una mujer por la silueta, moviéndose furtivamente cerca de la parte trasera de mi casa. La imagen no era lo suficientemente clara para identificar el rostro, pero el tamaño y la forma. ¿Crees que es Rebeca? No puedo probarlo, dijo Javier cuidadosamente. La resolución no es lo suficientemente buena. Pero el timing es interesante. Esta grabación es de las 2:30 de la mañana, 30 minutos antes de que empezara el incendio. Mi sangre se enfrió. ¿Por qué no has llevado esto a la policía? Porque no prueba nada definitivamente. Podría ser cualquier mujer. Un vagabundo. Alguien tomando un atajo. Cualquier cosa. Pero combined con otras cosas que he notado. ¿Qué otras cosas? Rebeca ha estado manejando mucho por mi vecindario las últimas semanas. Al principio pensé que era coincidencia, pero mis vecinos comentaron sobre una mujer en un Honda azul que parecía estar vigilando casas. Rebeca maneja un Honda azul. Exacto. Me recosté en la silla, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto del revés otra vez. ¿Estás sugiriendo que Rebeca quemó mi casa? Estoy sugiriendo que hay demasiadas coincidencias, que tal vez el incendio no fue accidental, y que tal vez Rebeca tenía motivos para querer que te mudaras de esa casa. ¿Qué motivos? Piénsalo, Mónica. Tu casa estaba a solo 2 cuadras de la mía. Si yo había estado siguiendo discretamente la vida de Eduardo y Rebeca, ¿qué posibilidades había de que eventualmente nos cruzáramos? Especialmente en un pueblo tan pequeño. Tenía sentido de una manera retorcida y aterradora. Si Rebeca había notado la presencia de Javier en el vecindario, si había descubierto que él vivía cerca de mi casa. Pero quemar mi casa. Murmuré. Eso es extremo. Peligroso. Yo podría haber muerto. ¿Rebeca sabía tus hábitos? ¿Sabía que siempre dormías con la ventana del dormitorio un poco abierta? ¿Que tenías detectores de humo que funcionaban? Las preguntas me golpearon como puñetazos. Rebeca sí conocía esos detalles. Eduardo los había mencionado durante conversaciones familiares. Como su madre paranoica revisaba los detectores de humo cada mes, como siempre dormía con la ventana abierta por si había una emergencia. Esto es demasiado, dije, sintiendo náuseas. Mi propia nuera no sería capaz de... Mónica, la voz de Javier era gentil pero firme. En mis años de negocios he aprendido que la gente es capaz de mucho más de lo que creemos cuando se sienten amenazados. Y para Rebeca, mi presencia cerca de su vida perfecta con Eduardo sería una amenaza enorme. ¿Pero por qué? Ustedes terminaron hace 8 años. Porque Rebeca sabe que Eduardo no era su primera opción. Sabe que me escogió a mí primero, y que solo se fue con tu hijo por conveniencia y miedo. Si Eduardo se enterara de la verdad sobre nuestro pasado, sobre el bebé, sobre las razones reales por las que terminamos, su matrimonio se desmoronaría. Exactamente. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Javier habló otra vez. Mónica, tengo una propuesta. Algo que podría ayudarnos a ambos a descubrir la verdad. Estoy escuchando. Fingimos que nuestra relación se está volviendo romántica. Casi me ahogo con mi café. ¿Qué? Piénsalo. Nada provoca más a una persona culpable que ver a sus víctimas volviéndose poderosas e independientes. Si Rebeca cree que estoy cortejándote, que estás escapando de su control, ¿crees que hará algo desesperado? Creo que revelará su verdadera naturaleza. Y tal vez, en el proceso, cometa un error que nos permita probar lo que realmente pasó. La idea era arriesgada, potencialmente peligrosa. Pero también era la única manera que podía ver para descubrir la verdad sobre el incendio y sobre las verdaderas intenciones de Rebeca. ¿Y si te equivocas? Pregunté. ¿Y si Rebeca no tuvo nada que ver con el incendio? Entonces habremos perdido nada excepto un poco de tiempo. Y tú todavía tendrás tu condominio y tu independencia.
¿Y si tienes razón? Entonces tu hijo finalmente verá quién es realmente la mujer con la que se casó. Miré a Javier, este hombre que había entrado en mi vida en el momento más oscuro, ofreciendo salvación y complicaciones en medidas iguales. Había algo en el que me inspiraba confianza, pero también había algo peligroso en todo este plan. Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. No quiero que Eduardo salga lastimado innecesariamente. Y si esto se vuelve demasiado peligroso, paramos inmediatamente. Javier extendió su mano. Trato hecho. Mientras estrechábamos manos, no pude evitar preguntarme en qué me estaba metiendo. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con dudas y medias verdades. Era hora de descubrir quién era realmente Rebeca García, y qué estaba dispuesta a hacer para proteger sus secretos. A los 66 años, estaba a punto de convertirme en detective, cómplice, y tal vez, si todo salía bien, en una mujer libre por primera vez en décadas. Nuestro plan comenzó de manera sutil. Javier empezó a pasar casualmente por la casa cuando Eduardo estaba en el trabajo. La primera vez, trajo flores para alegrar mi día después de la tragedia. La segunda vez, llevó comida china porque una dama no debería cocinar después de tanto estrés. Para la tercera visita, Rebeca ya estaba como un animal enjaulado. Mónica me dijo después de que Javier se fuera ese miércoles por la tarde, creo que ese hombre está malinterpretando tu amabilidad. ¿Qué quieres decir? Las flores, las visitas frecuentes, los almuerzos largos, se está comportando como si estuvieran saliendo. Fingí sorpresa. ¿Tú crees? Pensé que solo estaba siendo gentil. Los hombres como Javier no son gentiles sin razón. Te está cortejando, y es inapropiado. Eres una mujer vulnerable que acaba de pasar por un trauma. Tengo 66 años, Rebeca, no 96. Y no soy vulnerable, soy viuda. Pero él es mucho más joven, mucho más rico. ¿No te parece sospechoso que se interese en ti? Las palabras fueron como una bofetada. ¿Qué estás insinuando? Que una mujer como yo no puede atraer a un hombre como él. No es eso, es solo que... Rebeca se retractó, dándose cuenta de que había revelado demasiado de su verdadera opinión sobre mí. Solo quiero protegerte. Esa noche, durante la cena, Rebeca hizo su jugada maestra. Eduardo, dijo mientras servía la cena, necesitamos hablar sobre tu madre y este hombre Javier. Eduardo levantó la vista de su plato de espagueti. ¿Qué pasa con él? Creo que está aprovechándose de ella emocionalmente. Ha estado viniendo mucho, trayendo regalos, actuando como si fueran novios. ¿Novios? Eduardo se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. Mamá. Javier ha sido muy amable conmigo, dije calmadamente. Después de perder todo, es reconfortante tener a alguien que se preocupe. Pero mamá, acabas de conocerlo. ¿No crees que se está moviendo demasiado rápido? Rebeca asintió vigorosamente. Exactamente lo que pienso. Y hay algo en el que no me gusta. Algo calculador. ¿Lo conoces? Preguntó Eduardo, y pude ver a Rebeca congelarse por una fracción de segundo. No personalmente, pero una mujer desarrolla instintos sobre estos hombres. Los que buscan aprovecharse de mujeres mayores con dinero del seguro. Era brillante, tenía que reconocerlo. Me hacía ver como una víctima fácil y a Javier como un depredador. Mira, dije, poniendo mi tenedor en el plato, entiendo sus preocupaciones. Pero por primera vez en meses, me siento valorada, respetada. Javier me trata como si mi opinión importara, como si tuviera algo que ofrecer además de ser, la pobre suegra sin hogar, punto. Eduardo se veía incómodo. Mamá, nunca te hemos tratado así. No. Lo miré directamente. Eduardo, en los 4 días que he estado aquí, ¿cuántas veces me has preguntado qué quiero hacer? ¿Cuántas veces han consultado mi opinión sobre algo que no sé a dónde debo vivir? El silencio que siguió fue revelador. Javier me pregunta sobre mis opiniones, mis experiencias, mis sueños para el futuro. Me hace sentir como si todavía fuera una mujer completa, no solo una carga familiar. Eso es exactamente lo que hacen los manipuladores, murmuró Rebeca. Te hacen sentir especial para que bajes la guardia. O tal vez, dije suavemente,
Es así como se siente cuando alguien realmente te aprecia. Esa noche, escuché a Eduardo y Rebeca discutir en su habitación. Sus voces se filtraban a través de las paredes delgadas. No me gusta esto, Rebeca. Mi madre parece diferente. Más independiente. Eso es lo que me preocupa. Está tomando decisiones importantes basándose en las influencias de un extraño. ¿Pero qué podemos hacer? Es una adulta. Podemos investigar más sobre este Javier. Buscar razones legítimas para desconfiar de él. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en el trabajo, Rebeca salió temprano. Regresó 2 horas después con una expresión triunfal que me hizo sospechar inmediatamente. Mónica, dijo, sentándose frente a mí en la sala, necesito mostrarte algo. Sacó su teléfono y me mostró una página web. Era un artículo de noticias local de hacía 3 años. Desarrollador local enfrenta demandas por construcción defectuosa. Mira esto, dijo, señalando el nombre de Javier en el artículo. 3 familias demandaron a su compañía por problemas de construcción. Techos con goteras, cimientos defectuosos, trabajo de mala calidad. Leí el artículo cuidadosamente. Era cierto que Javier había enfrentado demandas, pero también mostraba que las había resuelto satisfactoriamente, pagando reparaciones y compensaciones sin admitir culpabilidad. También encontré esto, continuó Rebeca, mostrándome otra página. Reseñas de antiguos empleados que dicen que era un jefe difícil, exigente, a veces cruel. Las pruebas que Rebeca había reunido eran una mezcla de medias verdades y exageraciones. Suficientes para sembrar dudas, pero no suficientes para probar nada realmente damaging. ¿Por qué hiciste toda esta investigación?, pregunté. Porque me preocupo por ti. Porque no quiero verte lastimada por un hombre que claramente no es lo que parece. O porque no soportas la idea de que puedas ser feliz sin depender de ustedes. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rebeca se puso pálida, luego roja de indignación. ¿Cómo puedes decir eso? Todo lo que hemos hecho es tratar de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿O controlarme? Estás siendo ridícula. ¿Lo estoy? Rebeca, desde el momento en que llegué aquí, has estado tratando de dirigir cada decisión que tomo. ¿Dónde debo vivir? ¿Con quién debo hablar? ¿Qué debo hacer con mi dinero del seguro? Porque tienes 66 años y acabas de pasar por un trauma. Alguien tiene que protegerte de tomar decisiones estúpidas. Ahí estaba. Finalmente había dicho lo que realmente pensaba. Que yo era demasiado vieja, demasiado estúpida, demasiado frágil para manejar mi propia vida. Una mujer como tú no merece un hombre como él, murmuró, pero lo dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. ¿Qué dijiste? Rebeca se dio cuenta de su error inmediatamente. No dije nada. Sí, dijiste algo. Dijiste, una mujer como tú no merece un hombre como él, punto. Estás escuchando cosas. Pero ambas sabíamos que no era cierto. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No iba a seguir siendo diplomática, no iba a seguir fingiendo que esta mujer tenía mis mejores intereses en mente. Rebeca, dije, levantándome lentamente, creo que es hora de que tengas la conversación que has estado evitando. No sé de qué hablas. Hablo de Javier Mendoza. De tu compromiso con él hace 8 años. Del bebé que perdiste. El bebé que era hijo de él, no de Eduardo. El color se drenó completamente del rostro de Rebeca. ¿Cómo? ¿Creíste que nunca me enteraría? ¿Creíste que podría seguir mintiendo para siempre? Rebeca se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado físicamente. Él te lo dijo. Ese bastardo te dijo. Él me dijo muchas cosas. Incluyendo que tiene video de seguridad de la noche que se quemó mi casa. ¿Qué video? Pero había pánico en sus ojos. Video de una mujer caminando detrás de mi casa 30 minutos antes del incendio. Una mujer que se parece mucho a ti. Estás loca. ¿Crees que yo quemé tu casa? Creo que estabas desesperada por alejarme del vecindario antes de que Javier y yo nos conociéramos. Creo que sabías que él vivía cerca, y no podías arriesgarte a que descubriera la verdad sobre tu matrimonio. Eso es ridículo. ¿Lo es? Porque todo encaja perfectamente. El incendio conveniente,
Tu prisa por sacarme de ahí, tu insistencia en que me mudara lejos, tus ataques constantes contra Javier. Rebeca se desplomó en el sofá, su máscara de control finalmente cayendo completamente. No sabes de qué hablas, murmuró, pero ya no había fuerza en su voz. Sé exactamente de qué hablo. Y Eduardo también lo va a saber. No. Rebeca saltó del sofá, agarrándome del brazo. No puedes decirle. Lo destruirías. Lo que lo destruiría sería vivir el resto de su vida con una mentira. Por favor, Rebeca estaba llorando ahora, toda su compostura destruida. Por favor, Mónica. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Solo, por favor no le digas. Por un momento, sentí pena por ella. Esta mujer que había sido tan fría, tan calculadora, ahora estaba completamente rota frente a mí. Pero luego recordé mi casa en cenizas, recordé los días de terror pensando que iba a morir quemada, recordé todas las mentiras y manipulaciones. Ya es demasiado tarde para eso, dije suavemente. Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, encontró a las dos mujeres de su vida sentadas en extremos opuestos de la sala, una historia devastadora esperando ser contada, y una decisión imposible que tendría que tomar. Pero por primera vez en meses, yo no sentía miedo. Sentía liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz. Y a los 66 años, estaba aprendiendo que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reclamar tu vida, para elegir la felicidad sobre la conveniencia. Javier tenía razón sobre una cosa. A veces, cuando pierdes algo, el universo sí te prepara para algo mejor. Solo que tienes que tener el valor de tomarlo cuando llega. 3 meses después, me mudé al condominio con vista al estacionamiento. Javier y yo nos casamos 6 meses más tarde en una ceremonia pequeña en el jardín de nuestra nueva casa. Eduardo, después del dolor inicial, se divorció de Rebeca y eventualmente me agradeció por abrirle los ojos. Rebeca se mudó a otra ciudad, sola con sus mentiras y sus remordimientos. Eduardo conoció a alguien nuevo, alguien honesto, y por primera vez en años, vi genuina felicidad en los ojos de mi hijo. Y yo, a los 66 años, descubrí que el amor verdadero vale la pena cualquier batalla, cualquier riesgo, cualquier nuevo comienzo.